da a través de esta epístola tan interesante de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos antifonalmente. Vamos a leer los versículos del 16 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 hasta el 21. Y estaremos mirando el tema recursos divinos que santifican. Dios nos llama a nosotros a ser santos y no nos deja sin esos recursos, sin esas herramientas que son con las que podemos construir una vida de obediencia y una vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque escrito está, sed santos porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Señor bueno, Dios todopoderoso, Dios santo, 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 bendecimos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre, Señor, porque tú en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, nos ha dado tu gracia para que nosotros seamos salvos. Y también nos da los recursos que por tu gracia, tú, oh Dios, pone a nuestra disposición para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia, una vida de santidad aquí en la tierra. Señor, ayúdanos, como tú lo has dejado en tu palabra, todas estas ayudas para ayudarnos a vivir la vida terrenal de una manera, mi Dios, que podamos glorificarte y exaltarte como solo tú mereces. Señor, ministranos en esta hora y que tu glorioso y santo Espíritu aplique la verdad de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas, según nuestras necesidades de una manera individual. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta sea la hora de su salvación. Toma también control de tu siervo, Señor, que totalmente incapaz es de por sí mismo, Señor, llegar al corazón y al alma de las personas, pero es una obra que tú haces por tu Espíritu y tu palabra a través de instrumentos humanos para que tú seas glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia entera, desde el principio, nos habla acerca de santidad. Nos habla acerca de la santidad, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Vivir una vida santa, vivir una vida piadosa. Y como dijimos y hemos dicho estos últimos domingos, mientras hemos estado predicando, que ser santo es la razón por la que Dios nos salva. Así lo dice la Biblia, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. No para ser salvos, sino para ser santos. Porque nadie puede ser salvo si primero no es santo, si primero no es limpiado, purificado por la sangre de Cristo Jesús.
Y es una demanda que todos nosotros podemos mirar que es una demanda inalcanzable. Imagínese que alguien le diga, tú tienes que ser como Dios. Tú tienes que ser como Dios. En cualquier área de su vida, tú tienes que ser como Dios. Imagínese, si la mayoría de nosotros sabemos que se nos hace difícil ser como debemos ser en el plano humano. Yo quisiera ser una persona generosa, que ayude a todo el mundo. A uno se le hace difícil. Yo quisiera ser una persona amistosa, amable, cortés con los demás. A uno se le hace difícil. Yo quisiera no enojarme, no gritar, no pelear, no discutir. A uno se le hace difícil. Si a uno se le hace difícil vivir humanamente como debemos vivir, imagínese lo difícil que se nos haría ser como Dios. Pero cuando Dios dice, sed como yo soy, es porque Él nos da los recursos para que lleguemos a ser. Esa es la esencia de lo que nosotros siempre tenemos que tener pendiente en la vida cristiana. Nunca se olvide de eso. Nunca vea las demandas de Dios como demandas inalcanzables. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Tal cosa. ¿Cuáles son los recursos que tú me das? Aquí están. Y la semana pasada comenzamos a mirar esos 3 grandes y básicos recursos. Hay muchos otros más, pero estos son los 3 grandes y básicos recursos. Primero está la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo fue dada para nuestra santificación y ella es la que nos santifica cuando nos convertimos, porque nos limpia de pecado, y ella es la que se mantiene limpiándonos de nuestros pecados. Pero recuérdese que antes que la sangre de Cristo haga su obra, nosotros tenemos que confesar. Y confesar no es decir, yo hice algo malo. Judas dijo que hizo algo malo, pero Judas realmente no se arrepintió. Y a veces nosotros admitimos que hemos hecho algo malo, decimos que hemos hecho algo malo, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y como cristianos tenemos que recordar que un verdadero arrepentimiento nos trae la salvación, y un verdadero arrepentimiento, siendo salvo, nos restablece a nuestra comunión con el Señor. Nos restablece, porque después de ser salvo, lo que queremos es vivir en comunión con Dios. Nadie se casa para llevarse mal con su esposo. Llegó ese día que nos casamos frente al juez civil, frente al religioso. Llega ese precioso día y entonces llega la luna de miel que todo el mundo espera, y uno espera que después de la luna de miel no venga la luna de hiel, sino que sea una permanente. Casi todos los libros que yo leo sobre matrimonio siempre están hablando acerca de prolongue la luna de miel. Vivan como cuando eran novios, vivan como cuando estaban enamorados. Y en la vida cristiana es igual. Tenemos que vivir una vida tan cercana con el Señor, y cada vez que admitimos que algo no está bien, que algo hicimos mal, entonces tenemos que confesarlo. ¿Sabe usted por qué gente paga tanto dinero en terapia matrimonial y familiar? Por una sola razón. Pasa algo entre ellos como esposos y no tienen el valor de decir, perdóname de corazón, por lo que hice, no lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Eso corrige todo. Pero ese asunto de estar siempre justificando lo que hemos hecho malo y que fue por culpa tuya y que si tú no me hablas, no esto, se va dañando la relación, se va afectando tanto la relación que llega un momento que se necesita la intervención de un tercero. Y a veces con la intervención de un tercero no se logra nada porque esa persona sigue con un corazón duro, como hemos dicho. Y un corazón duro es una persona que no admite que está mal. Dios le libre a usted de trabajar con un jefe así. Dios le libre de tener un hijo así. Dios le libre de tener un padre así. Dios le libre de tener un vecino así. Dios le libre de tener un esposo o una esposa así. Porque nosotros los seres humanos, para llevarnos bien con Dios y con los demás y con nosotros mismos, tenemos que tener un corazón sensible a Dios y no duro. Primero, la sangre de Cristo, porque nos mantiene limpiando continuamente. En segundo lugar, vimos que era el temor a Dios. El temor a Dios, como lo menciona aquí en el versículo 17,
inmediatamente, fíjese que inmediatamente menciona la palabra ser santos. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, y aquí dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Como tenemos que ser santos siempre, mientras estemos en la tierra, siempre vamos a necesitar continuamente confesar y que la sangre de Cristo nos limpie. Como necesitamos vivir una vida santa continuamente, tenemos que también tener un temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y el tercer aspecto que miraremos esta mañana es la palabra de Dios. Es el tercer recurso, instrumento que Dios nos deja para vivir una vida santa. Y como hemos de vivir una vida santa continuamente, tenemos, como dice la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 1, leer la palabra de Dios continuamente. ¿Qué dice el Salmo número 1? ¿Lo recuerdan? Yo le he dicho a ustedes que para mí, de los 150 salmos, ese es el más importante. De ese depende todo. No, a mí me gusta mucho, diría usted, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A mí me gusta mucho el 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque nosotros solamente con Dios estamos enfocados en protección, no en obediencia. Solamente vemos a Dios y estamos enfocados, ay Dios mío, ¿por qué tú permitiste eso? Ay Dios mío, mira que me van a echar del trabajo, Señor, pero ¿por qué tú? No se enfoque en eso, porque Él cuida. Enfóquese en la obediencia, porque ese es nuestro deber. A Él no le recuerde su deber, que Él siempre cumple. A Él no se lo recuerde. A Él usted debe confiar en que Él va a cumplir sus promesas. Pero usted y yo tenemos que estar enfocados en obediencia, en pureza, en santidad. ¿Pueden repetir una parte del Salmo 101 conmigo, si lo saben? Digo, los que leen la Biblia, o sea, si usted la lee o la ha leído alguna vez, no sé. No se haga, espérese, porque estamos murmullando todos ahí para impresionar al que está al lado. Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Un momentito. ¿Qué significa no andar en consejo de malos? No sentarse en silla de escarnecedores. No estar en camino de pecadores. ¿Qué significa esas cosas? Una sola palabra. ¿Qué? Santidad. Santidad. Porque santidad es separación de lo malo. Y luego aquí viene el instrumento que Dios nos ha dejado para mantenernos separados y santos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Y qué significa día y de noche? Continuamente. 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 Significa día y de noche. Y luego vienen los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esos son los resultados. Pero son los resultados de obediencia, de santidad y de conocer la palabra de Dios para obediencia. Y hay mucha gente que anda buscando de Dios resultados buenos en su vida sin santidad y sin obediencia. Y se asombran y vienen llorando y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, lo mejor sería porque yo no me dediqué a vivir una vida de santidad y de obediencia. Y ahora estoy cosechando los resultados. Ahora por eso es que han llegado estas cosas a mi vida. ¿Por qué a mí no? Sino porque yo no le hice caso a Dios. Porque hermanos, yo no he visto a un buen cristiano que tenga resultados negativos. Nunca en mi vida. Nunca. Nunca los he visto. Y nunca aparecen en las escrituras así. Nunca. Creyentes que viven vidas santas. Creyentes que agarran la palabra de Dios todos los días. Deja que ella le limpie. La obedecen. Se dedican a ella. Son cristianos
que va a nacer como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y mire, eso es mucho, ¿verdad? Porque hay unos días aquí que cuando la señora que viene a limpiar los días de la semana y es de una congregación, yo le digo, ella viene a las 8 de la mañana y comienza a limpiar. Y después que barre todas las hojas allá afuera, todas, no le queda ni una, entra aquí adentro a limpiar el templo. Y después que termina de limpiar todo el templo, sale, y hay unos días que hay más hojas que la que ella quitó hace 2 horas. Y yo le digo, aquí hay gente que viene y no barre las hojas. Y ella, ay, pastor, no me diga eso, mire. Que en un árbol no le caigan las hojas. Bueno, eso es difícil. Pero si Dios lo dice de nosotros, así es. Así es. Ni nuestras hojas se van a caer. Nuestras hojas se quedarán ahí. Nuestros frutos se van a quedar ahí. Porque ¿sabe qué, hermanos? Porque así es como Dios obra en aquel que vive para Él. Y luego, mire conmigo ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, nos dice del último recurso que nos menciona la Biblia. Y es un recurso, como es el recurso más grande dentro de la santidad, por decirlo así. Ninguno es más grande que otro, pero nos ayudan. Hay 4 versículos, y si no hubiese la división de capítulos y versículos, hubieran 7 versículos ahí en línea que nos hablan a nosotros acerca de la importancia de la palabra de Dios para guiarnos a vivir una vida de obediencia y de santidad. Se lo leo de nuevo. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Por la obediencia a la verdad. Hermanos, la palabra de Dios sola no hace la obra si no estamos dispuestos a obedecer. No estamos dispuestos a obedecer, ella no hace la obra sola. Ella lo que hace es que crea esa sed, esa necesidad interior en cada uno de nosotros para que nosotros obedezcamos. Dice, habiendo purificado, y ahí viene la palabra santificado, limpiado, es la palabra purificar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y otra vez vuelve a mencionar la palabra de Dios en el versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, otra vez versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Mire el capítulo 2, versículo 1. Desechando pues, y mire todo lo que tenemos que hacer para que la palabra de Dios haga su obra. Desechando pues toda malicia, toda engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. Pero para que ella haga su obra, nosotros tenemos que ocuparnos de quitar de nuestro corazón, con la ayuda de Dios, tantas cosas que impiden que la palabra de Dios de fruto. ¿Recuerda usted aquella famosa parábola del buen sembrador? Esa parábola del buen sembrador dice, la misma palabra lo van a recibir los 4, pero hubo una que cayó en medio del camino. Y al caer en medio del camino es donde se posan las aves y se la llevaron la semilla. Otra cayó entre pedregales y aunque creció no tenía profundidad. Una tercera cayó entre espinos y zarzas. Es la misma semilla, la misma es la palabra de Dios en la interpretación más adelante. Y dice que los afanes del siglo la ahogaron. Y otra cayó en buen terreno y creció y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Otra vez vuelve a ratificar lo que dice el Salmo número 1, que cuando su delicia, la delicia de nosotros no es la televisión,
La delicia de nosotros no es nosotros mismos. La delicia de nosotros no es tu propio carácter. La delicia tuya no es el entretenimiento, el Facebook, lo que sea. Cuando tu delicia es la palabra de Dios, entonces va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y algunos, porque las parábolas tienen aplicaciones, algunos han llegado a decir que esos 4 lugares donde cae la palabra de Dios no necesariamente significa incrédulos. Que estos 3 primeros son incrédulos y el 4 es creyente. Ellos dicen, o he oído a algunos decir, que los 4 se refiere a cómo está el corazón del creyente al momento de recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que el que cayó en el medio del camino, ¿qué pasó? Que vinieron las aves y se la llevaron. Yo he visto, de aquí usted no sabe todas las señas, nos hacen más señas la gente cuando uno predica que si fuera un queche. No, porque el Señor dice que tú debes tratar de bien a tu esposa. Yo lo veo de aquí. ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Cuando el diablo ve que tú haces así, de una vez manda a alguien que se quite eso de tu corazón. Porque tú no lo quieres. Hay montones de gente que reacciona así. A la predicación, así. Mira, uno a veces pierde el tiempo. Yo recuerdo una ocasión que perdí casi media hora dándole una explicación a alguien que me pidió una explicación por qué se debe hacer tal cosa. Y después que yo duré una hora dándole explicación por qué se debe o no se debe hacer tal cosa, me dijo, bueno, pastor, de todas maneras yo lo voy a hacer. Así me dijo. Esas son las personas que reciben la palabra con tierra y con piedra. Yo le he dicho lo de la dureza del corazón. Piedra y tierra. No le preocupa. Y hay otros. Y quizás esa misma persona, cuando le dicen tienes que orar, entonces cae en buen terreno y se dedica a orar. No sé si me entiende. Es como esté tu corazón, lo que tenga tu corazón al momento de recibir la palabra. Por eso él dice aquí en este versículo, desechando o quitando de nosotros malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Y tenga mucho cuidado, porque cada vez que nosotros hablamos de engaño, siempre estamos pensando en alguien. Siempre estamos, yo salí de mi casa, de llevar a Priscila el domingo pasado a su casa y vi a alguien que conocía, sí, alguien de ahí, como vivimos muchos años ahí, alguien que conocía, le saludé, pero no me vio, entré a llevar a Priscila. Y cuando salí, la vi parado en la esquina, una dama, con un hombre con una cadena de oro tratando de vendérsela. Y yo me paré, porque a mí esas cosas, y le iba a tocar bocina, pero estaba de aquel lado para decirle, es un engaño. Eso que andan vendiendo esas cadenas de oro, usted lo han visto, ¿verdad? O unos anillos que yo tengo un problema y yo no puedo. Y ese anillo cuesta, no sé, 3,000 pesos, pero yo no tengo una necesidad. Si usted me puede dar 300 pesos por ello, yo se la dejo porque mi mamá... Y usted se pone a negociar con él hasta que al final llega a la casa y le dice, se lo saqué en 100. y si hay alguien que lo conoce, le dice, déjame verlo. Y se lo pone en agua y le hace así, negrecito se pone. Los de los chuflais son mejores que eso. A veces cuando uno piensa en engaño, uno piensa en otros. Uno piensa que otros hizo algo y nos engañó y nos sentimos mal. Pero mire, yo creo que el 95% de las veces que nosotros somos engañados, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la mayoría de las veces, hermanos, es bueno que usted no le pregunte a alguien algunas cosas. Yo siempre le digo a personas que yo entiendo que no vinieron a la iglesia y ya por la maña de los años le digo,
Óigame, no te vi el domingo en la iglesia. Yo sí vine, pastor. No, yo no dije que tú no viniste, que no te vi. Oh, pero yo lo que quiero es saber si vino o no. No sé si me entiende. Pero ya tengo que buscar esa manera, así media, para poder ayudarle. Porque si no, hermanos, las razones que te dan son ellos que se están engañando. Las razones que te dan. Y las razones que tiene mucha gente para hacer cosas malas, usted se lo pregunta 10 años después y todavía están convencidos de que están bien. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y él dice, yo estaba convencido de que tenía que perseguir a Cristo. Y que Dios nos libre a nosotros, hermanos, del autoengaño. Aquí nos habla acerca de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, hermanos, es algo que tiene que entrar todos los días en nuestras vidas, porque todos los días tenemos que ser santos. Póngalo eso en su corazón. Todos los días tiene que estar entrando la palabra de Dios a nuestras vidas. Y mire 4 razones por las que tiene que estar entrando la palabra de Dios todos los días a nuestras vidas. Recuérdese que la santidad es un asunto de ¿cuándo? De todos los días, continuamente. Y esos recursos que Dios nos da para ser santos, lo necesitamos que entren a nuestro hombre interior todos los días. San Juan capítulo 17, versículo 17. Versículo fácil de recordar por la cita. San Juan, el capítulo 17, versículo número 17. Dice San Juan capítulo 17, versículo 17. Léalo conmigo, es solamente un par de frases aquí. ¿Lo tienen? Aquí vamos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si usted toma en serio vivir una vida santa, tiene que tomar en serio la palabra de Dios. No hay otra manera. Toda la palabra de Dios. Versículos, renglones, esto, aquello, tiene que tomarlo en serio. Porque ella está dada, dice la palabra de Dios, para santificarnos. Y como dice este versículo, tu palabra es verdad. Y recuerden, hermanos, que vivimos en un mundo de engaño. Vivimos en un mundo de engaño. Y nosotros vivimos no solamente en un mundo de engaño, sino que estamos rodeados de un mundo de mentiras. Y esas mentiras, hermanos, oiga para que usted sepa, esas mentiras pueden venir de ángeles, dice la Biblia. Si un ángel del cielo, dijo Pablo, os enseñare otro evangelio, no le haga caso. Y recuérdese que hay 2 tipos de ángeles. Están los ángeles caídos y los ángeles del cielo. Así que él no se está refiriendo a los ángeles del cielo, aunque el cielo incluye a todos los seres que fueron creados celestemente. Satanás, dice la Biblia, se viste como ángel de luz. Así que un engaño puede venir de alguien con figura de ángel. Un engaño, ponga atención a esto, puede venir de la palabra de Dios. Wow, eso fue fuerte. Cuando esa palabra de Dios es tomada incorrectamente. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo cuando lo tentó? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y eso no estaba en la Biblia. Él le dijo que no. Pero luego le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, para que tu pie no tropiece en camino. Y un testigo de Jehová agarra la Biblia y le demuestra que Cristo no es Dios, cuando la misma Biblia afirma que Cristo es Dios. Pero él tiene la manipulación para eso. Los homosexuales dicen que la relación de David con Jonatán era una relación homosexual, porque cuando David está llorando la muerte de Jonatán, él dice, tus amores me fueron mejor que el de las mujeres. Y se refería
a que cuando David y Jonatán se conocieron y se ligaron en amistad, como dice la Biblia, ni David ni Jonatán estaban casados. Eran muchachos. Hicieron una alianza de dos seres puros que estaban viviendo para Dios ambos, porque Jonatán era un siervo de Dios y David igual. Eso puede venir también, el engaño y la mentira puede venir de un hombre de Dios. Usted recuerda de un muchacho que Dios le dijo: ve al reino del norte y dile a Jeroboam que yo voy a destruir, y cuando tú termines regresa, pero no por el camino que te fuiste, y no comas de lo que está allí. ¿Y qué hizo el muchacho? Obedeció, regresó como Dios le dijo por otro camino. Pero cuando iba a mitad de camino apareció un profeta, y el profeta fue y le dijo: mira, regresa conmigo a mi casa. Él le dijo: no, por palabra de Dios me fue dicho a mí de que yo no podía regresar. Y él le dijo: no, pero vino un ángel de Dios, oiga bien, y me dijo que regresara, y él le creyó. Y cuando volvió, un león lo mató. El engaño puede venir de muchos lugares. ¿Sabe de dónde nunca va a venir el engaño? Cuando usted sola toma las escrituras, la lee bajo la dirección del Espíritu Santo. Ni hay engaño, ni se va a confundir. Jamás. Jamás. Jamás se va a confundir. ¿Sabe quiénes son los que siempre andan confundidos? Aquellos que escuchan más, que agarran la Biblia cuando vienen a la iglesia el domingo en la mañana y la sueltan en su casa cuando llegan al mediodía y la vuelven a agarrar el domingo que viene. Yo recuerdo de una iglesia que vino alguien y se sentó en una silla y le dijo: no, esa silla es mía. No, pero yo me quiero sentar aquí. Eso fue en el templo. No, pero esa silla, ahí yo siempre me siento. Señor, pero que nadie tiene silla propia. Sí, pero ahí que yo siempre me siento. Yo todos los domingos vengo, pongo mi Biblia ahí y la dejo ahí para que el domingo que viene la encuentre ahí y todo el mundo sepa que ese me asienta. ¿Qué mejor que la Biblia? Mira. Y la Biblia tiene mi nombre. Fíjate, papá, mira. Tiene mi nombre. Así que yo siempre la dejo ahí para que todo el mundo sepa. Y ya todo el mundo me conoce a mí. Tú pareces que es nuevo en esta iglesia. Porque ya todo el mundo sabe que ahí está mi Biblia. Y entonces, esa es su Biblia. Oh, sí. Entonces se sienta porque ahí está su Biblia. Que todos los domingos la deja ahí. Esas son la gente que cualquiera lo confunde y lo engaña. Esas personas que solamente abren las escrituras cuando vienen al templo, que no la meditan en su casa, que no la estudian en su casa, que en oración no la buscan, esas personas son fáciles de ser engañadas. Y la obra del maligno en esta época, sobre todo para nosotros que vivimos en la capital, es que nunca tengamos tiempos para leer la Biblia. Que el estudio, que el trabajo, que los niños, que el desayuno, que la cena, que yo estoy cansado, que yo no tengo tiempo, que si estoy leyendo la Biblia, el Señor, el Salmo 31, que el Señor viene. Fulano, mira, recuérdate de traerme, comprarme el arroz. Sí, está bien. Y entonces, y aquí dice, el Señor dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugar. ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste? No es contigo, mamá. Que en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y cree usted que usted le va a hacer caso a Dios así? ¿Cree usted que su vida va a ser una vida de obediencia y de santidad? No. Hermanos, la tragedia de esta época son dos. Tozer dijo que son santos sin santidad. Y en segundo lugar, son discípulos sin maestro, que no se sientan a tomar clase con el maestro. En Estados Unidos, me imagino, no sé si en todos los estados, si usted no hizo el bachillerato y ya tiene 22 años, usted puede tomar un examen y con un examen usted aprueba bachillerato. Aquí tenemos, si usted no puede ir regularmente a hacer sus estudios de bachillerato en la escuela diario, normalmente el bachillerato ahora formal es desde las 7:30 hasta las 2 de la tarde por la cantidad de materias que le están poniendo ahora a los muchachos. Son montones de materias, pero hay muchas personas que pueden ir a esos centros a la distancia y graduarse.
O si no, usted va, hay algunos liceos que tienen clases los sabatinas o dominicales para usted hacer el bachillerato. Todos los que hemos hecho el bachillerato de una manera formal sabemos que es imposible aprender en 4 horas del sábado, del domingo, las cerca de 30 horas a la semana. No estoy en contra con esas universidades donde usted va un día a la semana y usted se gradúa de matemática, de lo que fuese. Porque esas universidades fueron creadas para personas mayores de 35 años. Si usted trabaja contabilidad, pero usted estudió un poco de contabilidad, aprendió en la práctica y ya tiene 36 años, 40 años, y usted dice, yo quiero mi título de contabilidad. Esas universidades, cuando fueron fundadas en Venezuela, con el método andragógico, se llama así, que es de educación de adulto, es para que una persona adulta pueda adquirir una base de esa ciencia en un tiempo prudente que va allá. Pero ahora hay jóvenes que se meten en universidades para ir un día a la semana y se gradúan. Yo respeto eso, pero yo no creo que va a ser igual. Un adulto quizás dice, bueno, me van a dar solamente esta materia, y el adulto ya consciente agarra esta, agarra la otra, y se ha dicho que algunos adultos dedicados que han salido de universidades de adultos de esa están tan preparados como los de universidades normales, porque el adulto estudia más, pero cuando lo hace el joven, solamente porque ya no le da el tiempo, no es igual. Y usted dirá, pastor, ¿por qué todo esto? Porque así es que estamos viviendo el cristianismo hoy en día. Cristianismo de un día. Recuerdo una ocasión vino una muchacha aquí y me dijo, pastor, hay un muchacho, ella era del interior, y comenzó a asistir a la iglesia, y un muchacho de aquí, un joven de aquí, se le acercó a ella y comenzó a enamorarla. Ella viene de una buena iglesia y se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Hay un muchacho de la iglesia que me está enamorando, hábleme de él. Yo le dije, mira, ese muchacho se convirtió siendo adolescente aquí a la iglesia y siempre viene a la iglesia. Nunca he oído nada malo que haya hecho por ahí, siempre viene a la iglesia. Es lo más que te puedo decir. Está bien. Y comenzaron a relacionarse. Cuando tenían como 4 meses relacionándose, o 5, que ya yo lo sabía, me dijo un día, yo quiero una cita con usted. Y me dijo, sí, cómo no. Entramos a la oficina y me dijo, ¿sabe? Yo he decidido terminar esta relación con ese muchacho. Ajá. ¿Pasó algo malo? ¿Se propasó? No, pastor. Muy serio el muchacho, nunca se ha propasado, siempre conversamos. Y yo le digo, ¿por qué? Ella me dice, todos los días, yo le pregunto, ¿leíste tu Biblia? Dice, no. ¿Oraste? No. Y seguían hablando. Dice, yo tengo 5 o 6 meses conversando con él y rara vez lee la Biblia y rara vez ora. Yo no quiero un esposo así. Y lo dejó. ¿Tú tienes ese pensamiento así? Yo me quedé asombrado. Yo decía, wow, yo nunca he visto una razón correcta para alguien dejar a alguien así. El muchacho duró unos cuantos años más y se apartó hasta el sol de hoy. Apartado, formó familias, apartado hasta el sol de hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo que vale es el cristiano que eres en casa. Y el tiempo que tú le dedicas a Dios para que Él te instruya y te enseñe y tú aprendas a ser obediente y vivir una vida santa. Usted y yo tenemos que estar pendientes de nuestros esposos, esposas. Si tú tienes una esposa y tú no la ves leyendo la Biblia, no te quejes. Si tú tienes un marido que sale temprano por ahí disparado a trabajar y trabaja para acá y trabaja para acá y después se trae el dinero a la casa y todo bien, los muchachos en el inglés, el otro en el francés, el otro en el piano, el otro en la natación, el otro viajando y el otro aquí, y tienes un marido así, tiene un papá así, que no abre las escrituras, que no se nutre de ella, va a haber problemas. Porque es imposible ser un buen cristiano sin meter su cabeza y oír la voz de Dios y obedecerle. Es imposible, imposible ser un cristiano obediente
ser un cristiano santo y ser un cristiano bendecido por Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hay una necesidad, hermanos, de que usted entienda de que la vida cristiana es algo que se vive en la intimidad diaria con Dios. Diaria con Dios. Hay un apetito espiritual que tenemos que tener nosotros para que nuestra alma esté llena de lo que Dios en su palabra nos da. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, versículo 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. En primer lugar, hermanos, los mandatos de Dios nos son dados para que vivamos en la verdad, para que podamos vivir en la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué es lo que enardece más a una persona? Es cuando una persona le engañan. Cuando a alguien le engañan con una mercancía, con un producto, con una expresión, no hay nada que enardezca más a alguien que eso. Y por eso el Señor sabe que en este mundo de mentiras, Dios quiere que nosotros estemos en su palabra, porque nos son dados para que nosotros vivamos en la verdad. Mire lo que dice el versículo 151 de este salmo. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esa es la declaración enfática que aparece siempre en la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo: todo lo que aparece en la Biblia es palabra de Dios. Pero todo lo que aparece en los salmos se refiere a la relación de ese creyente con Dios. No sé si entienden la diferencia. Porque los salmos fueron escritos como una expresión personal de la relación de ese creyente con Dios. Por eso tiene los nombres de los salmistas. David. Y a veces dice, usted ha visto algún salmo, yo estaba leyendo uno en mi devocional que decía, mitad escrito con David cuando él estaba en la cueva. De David, cuando David fue el profeta Natán a decirle, tú habías hecho esto. Los salmos expresan esa relación personal del creyente con Dios. Y por eso el salmista aquí dice, afirmando él una verdad en su vida, todos tus mandamientos son verdad. Y hermanos, el creador de los mandamientos es un Dios santo. Es un Dios verdadero, lo afirma la Biblia. Y el propósito, repito, de la obediencia es guiarnos a la santidad. Y lograr la santidad solamente es posible cuando nosotros ponemos en práctica los mandatos de Dios. Yo les saqué versículos de la Biblia aquí, bueno, déjenme para no buscarlos todos. Pero cuando Dios iba a introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, Moisés se paró, le dio su último discurso, y ese último discurso fue el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio, ahí se para Moisés a recordarle cosas y a predicarle. Él nunca le había predicado a la nación de Israel, nunca. Él siempre que se relacionaba con la nación de Israel era para decirle, judíos, hermanos, estos son los mandamientos de Dios. Primero la tabla de los 10 mandamientos, aquí está. Después, cuando volvió a subir al monte, todo el libro de Levítico, aquí está. Y ya lo demás son números y el libro de números que habla acerca de las peregrinaciones, el libro de Éxodo que habla acerca de la salida, pero siempre Moisés nunca lo encontramos predicando. La única vez que lo encontramos predicando es el libro de Deuteronomio, que fue todo el libro, su discurso final. Y mire cuál fue la tesis de Moisés en su discurso final.
Oiga, ¿cuál fue? Solamente se lo voy a leer aquí. Deuteronomio 5:1. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprendedlo, guardadlo para ponerlos por obra. Esa frase usted la va a oír muchas veces. En Deuteronomio 5:1, para ponerlos por obra. En Deuteronomio 5:14 dice para ponerlos por obra. En Deuteronomio 5:31 dice a fin de que ponga por obra en los mandamientos y estatutos. En Deuteronomio 6:1 dice estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os ha enseñado para que los pongáis por obra. Deuteronomio 6:3, oye Israel, cuida de poner por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio capítulo 6 versículo 35, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová que Él nos ha dado. Deuteronomio 7:12, y por haber oído estos decretos y haberlos puestos por obra, Jehová tu Dios te guardará. Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió a vuestros padres. Y lo mismo dice en Deuteronomio 17:19, Deuteronomio 19:9, Deuteronomio 26:16, Deuteronomio 27:15, Deuteronomio 28:1, Deuteronomio 28:58, Deuteronomio 29:9 y al final en Deuteronomio capítulo 30 versículo 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Desde los primeros versículos hasta el final, Él le dice, tú los conoces, pero no es para que lo tenga en la cabeza. A veces yo quisiera que algunos cristianos le diera amnesia espiritual y se olviden de todo y digan, ay pastor, mire, yo me acuerdo de mi mamá, de mi papá, yo me acuerdo de quién es mi tío, quién es mi esposo, yo me acuerdo de todo lo que yo aprendí en la universidad, a mí no se me olvidó nada, yo no sé por qué, con ese golpe se me olvidaron todos los mandatos y enseñanzas de la Biblia. Y algunos que yo conozco, yo voy a decir, gloria a Dios, para que ahora lo leas y lo ponga en obra, porque tiene 8,000 años oyéndolo, sabiéndolo y no practicándolo. Usted sabe el trabajo que pasan hombres y mujeres en las casas, hijos, gente en la calle, por cristianos que conocen la verdad de Dios y no la ponen en práctica. Y no hay manera que las oigan 8,000 veces de este púlpito, en el internet, en libros, y que lo lean y se le da un trepito. Esos son los cristianos que están causando tanto problema en los hogares, en los matrimonios, en el trabajo, los que tienen tanto mal testimonio, los detestables por la sociedad, por la gente. Esos son, hermanos. Usted dice, pastor, pero eso suena como muy duro. Wow, yo estoy en ese grupo, revise si usted está en ese grupo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Tú lo has leído eso? Búsquelo. En el libro de Romanos 2:17 le está escribiendo a los judíos, a quienes Dios le dio la ley, igual que a ti, que a mí, que nos ha dado su palabra. En el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 17. Es una declaración muy enfática que Dios nos da en su palabra. Tantos fracasos matrimoniales, tantos fracasos en negocio, tantos fracasos con los hijos, tantos fracasos con la vida emocional, tantos fracasos con la vida espiritual. No tiene en el cristiano una razón que no sea tú no pones en práctica los mandatos de Dios. ¿Sabe cuándo le fue mal a los judíos? Cuando se olvidaban de los mandatos de Dios. Perdían la protección de Dios, perdían la bendición de Dios, venían los enemigos y le hacían estragos. Si tú has leído el libro de Jueces, si has leído el libro de Jueces, ya sabe, hacían estragos. Dios va a quitar la protección sobre un cristiano cuando ese cristiano quita los mandatos de Dios para obedecerlo.
Apúntalo bien grande, porque ese es el Dios que lo ha dicho en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el Dios. Mira lo que dice Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Y sabes lo que significa la palabra judío? Uno que glorifica a Dios. Esa es la semántica de ese, o el término, el significado de esto. Dice, ¿y te apoyas en qué? Y para tú apoyarte en la ley tienes que conocerla. ¿Cuáles son los profesionales más tramposos del mundo? ¿Cuáles son? Dígalo fuerte, por favor. Los abogados. Esos son los más tramposos de la bolita del mundo. Esos son. Yo tengo un libro ahí de chistes que me lo escribió un abogado de Puerto Rico y me lo dio. Yo quiero que usted lea todo lo que dicen los abogados ahí. Pero ¿por qué los abogados son tan tramposos? Conocen la ley. Conocen la ley. Y alguien dijo por ahí que el que inventó la ley inventó la trampa. No es que inventó la trampa, sino que sabe cómo entrampar a alguien. Dice en el versículo 17, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y mire qué más dice, eso es una pena. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y aquí viene. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de los niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí viene la pregunta. Yo voy a leer la declaración y usted lee las preguntas. ¿Ok? Para que todos los abogados cristianos aquí, no los abogados de universidad, sino los abogados cristianos, ¿entienden? Los que conocen la ley de Dios. Los que conocemos la ley de Dios. Hermanos, quiero aclararle algo. Su servidor es alguien que cree firmemente que cuando yo me subo al púlpito a hablarle a ustedes, yo estoy incluido en ese grupo. ¿Sí me entiende? No me gusta decir ustedes, me gusta decir nosotros. Yo soy tan humano como ustedes. Y me molesta cuando alguien como que quiere presentar a los demás como peores que él. Todos somos humanos, pecadores, cristianos que tenemos que estar pendientes a lo mismo. Todos. Yo hago la declaración, ustedes la preguntan. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulterar, tú que abominas a los ídolos, tú que te jactas de la ley, y si el escritor sigue por ahí, y si nos dejaran a nosotros, los pastores, por nuestra experiencia, continuar con eso, en Romanos 2, todo lo que faltó, ya usted sabe todo lo que uno pondría por su experiencia. Y luego dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado en los gentiles por causa de vosotros. Pastor, si yo me voy a convertir para ser como mi mamá, mejor no me convierto. Yo he oído eso muchas veces. Ese muchacho no ha vuelto a la iglesia después de un mal testimonio que dieron tal persona. Y por eso dice la Biblia, no se hay tropiezo, ni a judíos, ni a cristianos, ni a la iglesia, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Las únicas personas que son de tropiezo son las personas que conocen la verdad y no la ponen en práctica. Y por eso dice ese versículo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios está allí para santificarnos. Y la única manera en que ella nos puede a nosotros santificar es si nosotros de todo corazón tomamos las escrituras, tomamos la verdad de Dios
y decimos, eso es verdad. Y yo voy a vivir a la luz de la verdad. Además, los que le entregaron su vida a Cristo recuerdan lo que el Cristo declaró. Yo soy el camino y ¿qué más? La verdad. Y si tú sigues a Cristo, tú tienes que seguir la verdad. Y la verdad tú tienes que ponerla en práctica en todas las áreas de tu vida. Y los mandatos de Dios tienes que ponerlo en práctica en todas las áreas de tu vida. Sea que al ponerlos en práctica tú salgas ganancioso o seas que tú salgas perdedor. José puso en práctica frente a Faraón los mandatos de Dios y salió ganancioso o perdedor. Ganancioso. Daniel puso en práctica el mandato de Dios de orar, salió ganancioso o perdedor. Perdedor, porque lo metieron al horno, al foso de los leones. Los amigos pusieron en práctica los mandatos de Dios y salieron perdedores en ese momento porque le echaron al horno de fuego. Pero recuérdate que cuando tú pones en práctica los mandatos de Dios y pierdes con los impíos, gana con Dios. Porque al final ellos ganaron. ¿Y por qué te botaron, mi amor, del trabajo? Porque yo no quise llevar doble contabilidad. Y una esposa que quizás, o un esposo que no es buen cristiano, dice, pero así siempre nos va a ir mal, porque ya tú sabes lo que dijo Juan, el amigo de nosotros, que si uno no hace la cosa mala, uno no echa adelante, que uno tiene que hacer esto, y que si uno no hace lo otro. No. Aquí están los mandatos de Dios, los puse en práctica, salí perdedor con el hombre, pero con Dios, nadie que ponga en práctica los mandatos de Dios sale perdedor. Amén. Nadie. ¿Tú quieres salir ganador? No hay nada que pierdas temporalmente. Porque yo siempre veo que Dios, a los que pierden por hacer su voluntad, Dios le da el doble. Dios le da el doble. Y con Dios, hermanos, nunca perdemos. Siempre, como dice la Biblia, somos más que vencedores. Si tú quieres vivir una vida santa para Dios, tienes que aprender que la gloriosa y bendita palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a nosotros y ponerla en práctica en todas las áreas de nuestras vidas. Hay tantos mandatos, hay tantas cositas en la palabra de Dios que nos van a ayudar a vivir una vida obediente, una vida santa, una vida que honre a Dios. Yo creo, hermanos, que todo creyente tiene que leer la Biblia. ¿Sí o no? Te voy a dar un mal consejo. Si no la vas a poner en práctica, no la leas. Porque vas a recibir más condenación. El ignorante se le pasa. Pablo dice, yo hice todas esas cosas porque estaba en ignorancia, en incredulidad. Dios ayuda al ignorante. Pero te vas a encontrar con Dios como un juez si tú conoces, si sabes. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Padre bueno, Dios de toda gracia, de toda gloria, de toda honra, de toda misericordia, de toda alabanza, de todo honor. Tus hijos, tu pueblo, Señor, está en una necesidad permanente de ti, Señor. Pero no hay manera de que tú puedas mitigar esa necesidad si no tomemos el compromiso de que cada uno de nosotros vivamos una vida santa, consagrada y piadosa. Una vida a Dios donde siempre estemos admitiendo y confesando nuestros pecados delante de Dios y delante de los hombres. Para que la sangre de Cristo nos mantenga limpios. Que no hay manera de vivir una vida obediente y una vida santa si no nos manejamos con el temor de Dios, alejándonos del mal, no dejando que el mal toque nuestro cuerpo, nuestras familias, nuestras vidas. No hay manera, mi Dios,
de que podamos ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, si no meditamos y obedecemos tu palabra. Los judíos conocían la ley de Dios, tenían revelación de Dios menor que la que tenemos nosotros. Ni siquiera tenían el Antiguo Testamento completo. Tenían poco por los mandatos que fueron dados allá en el monte. Ellos no lo obedecieron, Señor. Y por eso ha sido la nación más sufrida de este mundo. Teniendo el Dios más poderoso de este mundo, ha sido la nación más sufrida en esta tierra por su dureza y por su desobediencia. Y qué pena, mi Dios, que igual como los libros relatan todo el sufrimiento que los judíos han recibido, así nosotros tenemos que ser testigos de tantos sufrimientos que vienen a nuestras vidas por nosotros mismos no obedecer tu palabra, o por vivir al lado de un esposo, de una esposa, de un papá, de una mamá, de un hijo, una hija, de vecinos, de jefes, que no ponen en práctica tus mandatos. Señor, son sufrimientos que no solamente nos los causan nuestra propia desobediencia, sino la desobediencia de aquellos con quienes estamos obligados a convivir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer el compromiso de vivir una vida obediente y santa para ti.